Perú, crisis política y social, 1939-1968. Este es el momento que vamos a tratar, 39 al 68. Duró más de 20 años. Muchísimo más, son casi, 30. exacto, y sobre todo vamos a ver la primera parte. La primera parte de este tema tiene que ver con dos presidentes. Uno de ellos va a ser el que nos va a estar gobernando durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Es un presidente que nos va a gobernar durante la Segunda Guerra Mundial. Justo es el que estás observando, mirando en ese momento, y se llama Manuel Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche. ¿Sabes de quién es familiar Manuel Prado Ugarteche? De una avenida que tú conoces, muy importante. ¿Cuál es? La avenida San Martín. ¿Alfonso Ugarte? Javier No. Prado. Javier Javier. Prado, ahí está, muy bien. Javier Prado. La avenida Javier Prado, su hermano Manuel Prado. Así es. Son personas que sí existieron en la realidad, sí existieron, por si acaso. Y Manuel Prado Ugarteche, mira, escúchame bien, gobernará luego de que termina una etapa llamada tercer militarismo. La vez pasada, hace 15 días, vimos ese punto. El tercer militarismo es cuando hay presidentes militares. Y los militares que estuvieron antes de Manuel Prado Ugarteche fueron, uno se llamó Luis Sánchez Cerro y el otro se llamó Óscar Benavides. Entonces, si me preguntan, ¿cuándo Manuel Prado llegó al poder? En 1939. Tras terminar, ¿qué cosa? El tercer militarismo. ¿Quiénes gobernaron en el tercer militarismo? Luis Sánchez Cerro y Óscar Benavides. Pregunta, ¿en un gobierno de militares hay democracia? ¿Sí o no? Dígame. Melissa Cariño. No, no. No hay, por si acaso. No hay. ¿Ok? No hay. Pueden escribirlo en el chat nomás, normal. Yo estoy leyendo el chat, no se preocupen. Yo estoy leyendo el chat. ¿Ok? No hay democracia. Lo que hay es una dictadura militar, impositiva. ¿Entiendes? ¿Democracia qué significa? Que cada poblador puede votar para escoger quién es su presidente, quiénes son las autoridades. ¿Me entiendes? Ya que lo haga bien, que lo haga mal es otra cosa, es otra historia. Pero en democracia podemos elegir a nuestras autoridades. En una dictadura militar, no. Entonces, terminó la dictadura militar con Sánchez Cerro y Óscar Benavides y comienza el gobierno democrático con Manuel Prado Ugarteche. Incluso a este momento de aquí, de la historia peruana, tiene un nombre. Se llama ¿qué cosa? Aquí lo voy a colocar. Se llama la Primavera Democrática. Así le van a poner de nombre. Espérate un ratito, con mayúscula mejor. La Primavera Democrática. Así es el nombre. ¿Y por qué se llama la Primavera Democrática? Se llama la Primavera Democrática porque es el retorno a la democracia, ¿ok? Después del tercer militarismo. Ya está. Del tercer militarismo. Mira, aquí lo pongo para que todo el mundo lo note. Ahí está. ¿Escribimos eso?
Claro. En el mismo libro nomás. En el mismo libro nada más. Ahí. Ya está. Listo. Eso es. ¿Ya? ¿Y qué caracteriza esta etapa? Esta etapa el Perú vive la llamada historia inmediata o historia del presente. ¿Ya? Caracterizada por incapacidad política, o sea, regresamos a la democracia. Bacán, chévere. ¿Podemos elegir a nuestras autoridades? Bacán, chévere. Pero no tuvieron, ¿qué cosa? Capacidad para poder gobernarnos. Por eso va a haber pugnas, enfrentamientos y demás. ¿Ok? Pugnas significa luchas, enfrentamientos por el poder. Violencia. Eso quiere decir. ¿Ok? ¿Y sabes qué partido político era el que causaba más problemas en este tiempo que estamos hablando? ¿El de Ugarteche? No, el partido político que causaba problemas es el que está aquí. Aquí, lo debes haber escuchado por ahí. Profe. Ahí, mírale. El APRA. El APRA, correcto, el APRA. No te olvides que yo estoy en el chat en cualquier momento, escríbelo en el chat si es que no tienes audio para poder tomar en cuenta tu participación. El APRA, que hasta ahora existe. No se vaya a molestar tu papá, tu mamá por ahí, de repente son apristas, ¿ah? Porque tienen su partido político, ¿ah? Son apristas de repente. Pero el APRA era el que causaba Vizcarra. mayor problema. No, Vizcarra, él no es del APRA, él es de otro partido. Pero el APRA en aquel tiempo. ¿El APRA sabes de quién es? En nuestra familia somos Vizcarra Corazón. Ah, ya. Pero ¿sabes el APRA de quién es? ¿Quién es el representante más importante del APRA? Sumico, habla nomás, Sumico. Alan García. Exacto. De la U. No, quería preguntarle de qué partido era el APRA, Alan o García. sea, a quién ya. apoyaba. El APRA es con Alan De García la UNDI. y con su fundador, un antiguo, llamado el señor Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre. O sea, los dos líderes más importantes del APRA eran Haya de la Torre y Alan García. En este tiempo que estamos hablando acá con el libro, es el tiempo de Haya de la Torre. A ver qué me ponen por acá. Liz me dice Leguía, Carmen me dice Leguía. De Leguía podemos decir que durante el gobierno de Leguía es que surgió el APRA. El APRA nace en el año, ¿no? En el año que está gobernando Leguía. A ver, vamos a probar a la gente acá. Vamos a probar a los muchachos. Muchachos, díganme. El APRA nace el mismo año que nace Universitario de Deportes. Díganme qué año. A ver, los hinchas de la U, a ver. No soy de la U, profe. Uy, ay, no es de la U. A ver, que respondan los de la U. Profe, es de Alianza, no de la U. A ver, Profe, Alianza es mejor. La Alianza. 1945. 1945. No. La buscaste en Google. 1924. 1924, claro, pues. Por eso la U este año ha celebrado su centenario. 100 años. ¿Entiendes? Estamos en el 2024, menos 100, 1924. ¿Gobierno de quién? De Leguía. Y ese mismo año nace el APRA. ¿Entiendes? Ahí está, 1924, 1924. Correcto, en el chat también. Entonces, eso es lo que te quería decir. Sigamos avanzando. Entonces, ¿cómo se llama el presidente? El presidente se llama Manuel Prado Ugarteche. Y Manuel Prado Ugarteche gobernará entre, aquí al costado le voy a colocar, 1900, un ratito, paréntesis, ahí está, 1939-1945. O sea, 6 años gobierna, por si acaso. 6 años. A ver qué pasó con los guiones acá. No hay guiones. Ahí está. Listo. Así mejor lo coloco.
Así y así. Ya está. Esos son los años. 39 al 45. Apúntalo también ahí, ¿ah? Manuel Prado Ugarteche. ¿Qué pasó con Manuel Prado Ugarteche? Me dice acá, gobernó 2 veces el Perú. 2 veces. ¿Ok? 2 veces. Y me dice que su gobierno coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Por eso te dije, son casi los mismos años de la Segunda Guerra Mundial. Los mismos. Y dicen que se asoció a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Los aliados. Por favor, en el chat, díganme, ¿qué países de la Segunda Guerra Mundial conformaron el bando de los aliados? Conformaron el bando de los aliados. En el chat, ¿eh? En el chat. El bando de los aliados. Había 2 bandos, ¿sí o no? Los aliados y los del eje. ¿Quiénes son los aliados? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién me respondió primero? Leonardo, Inglaterra, Italia y Japón. Inglaterra sí, Italia no, Japón no. Estados Unidos, Francia y Japón. Estados Unidos sí, Francia sí, Japón no. Francia, Inglaterra, Melissa, falta. Falta más. ¿Qué más? Ahí está. Profesor, yo puse Estados Unidos, Francia y la URSS. Sí, ahí te vi, Briel, ¿no? Sí. Falta uno. La URSS. Falta uno. La URSS. La Unión Soviética. Estados Unidos. Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Inglaterra, claro, esos 4 eran. Y Inglaterra. el gobierno de Manuel Prado está en favor de ellos. Está en favor de ellos. Apoyamos a los aliados. ¿Está bien? Apoyamos a los aliados. ¿Qué más, profe? Dice, firmamos con Estados Unidos el Tratado de Préstamos y Arriendos. ¿Ok? Por el cual se estableció precios para nuestras materias primas. O sea, le ponen precio a nuestra materia prima, al algodón, a los minerales que nos van a comprar en aquel tiempo, al azúcar, al petróleo, etcétera, etcétera. Igual que ahora, por ejemplo, se llevan ¿qué cosa? Ahora se llevan nuestros arándanos, por ejemplo, ¿no? Se llevan el limón, se llevan la palta. En ese tiempo era el algodón, el azúcar, el cobre, la plata, el oro, que también ahora se llevan, pero ahora ya en menor cantidad. ¿Qué más? Deportó en masa a residentes japoneses y alemanes. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, por apoyar a los aliados, entonces se convertían en nuestros enemigos los de Japón y los de Alemania. Y japoneses y alemanes que estaban aquí, en el Perú, nosotros los capturábamos y los botábamos de nuestro país. ¿Sabes a quién le teníamos miedo principalmente? ¿A los japoneses o a los alemanes? En el chat. Japoneses. Alemanes. ¿A quién crees que le teníamos Japoneses. más miedo? Alemanes. O Alemanes. Alemanes. Nosotros, Alemanes. Acá me dicen en el chat. Alemanes. Alemania. Dayana, Leonardo, Alejandro. No, Carmen. Alemania. Te digo una cosa. ¿Sabes a quién más le teníamos miedo? A los japoneses. A los japoneses. Te cuento por qué. Y esta historia tú lo sabes, ¿ah? Un japonés en la Segunda Guerra Mundial era capaz de subirse a un avión, llenarlo de explosivos y con su avión dirigirse hacia los barcos o ejércitos enemigos.
eran ¿Y se capaces. sacrifica? Se sacrifica. ¿Has escuchado cómo se llama esa persona japonesa que agarra y se sacrifica? Se muere ahí defendiendo a su imperio. Comienza con K. ¿Kamikaze? Ahí está, eso es. Kamikaze. Kamikaze, muy bien en el audio, muy bien también en el chat, ¿no? Ahí está Joyce, ahí está, claro, kamikazes, Liz, Arturo, Leonardo, correcto, kamikazes. Por eso le teníamos miedo, por eso le teníamos temor. Ellos eran capaces de sacrificarse por su imperio, ¿entiendes? Sacrificarse por el imperio del sol, por el imperio japonés, por su emperador. Eran capaces. Por eso es que nosotros le teníamos miedo y ni apenas lo capturábamos, al toque, deportados, o sea, expulsados hacia Estados Unidos. Ya que Estados Unidos se encargue. Que Estados Unidos se encargue. De esa manera. De esa manera. XD. ¿Qué más? A ver, vamos a tener. Dime, Sumiko. ¿Y no tomaron venganza los japoneses? ¿Cómo? O sea, ¿no tuvieron venganza los japoneses por ser deportados del Perú? No, porque esto que sucedía de la deportación y todo eso, ¿cómo se dice? Sucedía en casi toda esta parte de América, porque toda América estaba con Estados Unidos. O sea, ya era como una normalidad. ¿Entiendes? No hubo ningún tipo de represalia. Además que Japón después de la guerra quedó mal, ¿no? Quedó mal. Sin la suficiente fuerza para poder hacer algún conflicto ni nada. Así es. Bien. Durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, nosotros también tuvimos, ¿qué cosa? Mira con quién nos peleamos. Nos peleamos con Ecuador. Ecuador. Otra vez. Guerra contra Ecuador. Eso sucedió, eso pasó. Guerra contra Ecuador. Eso sucedió, eso pasó. Guerra contra Ecuador. Imagínate. Nos peleamos otra vez con ellos. El mismo problema de siempre. ¿Cuál, profesor? La frontera. La frontera. Estoy escuchando. Presta atención ahí. ¿Ok? Sí, yo te pregunto. Esa frontera, mira, Gran todavía se esa frontera, escucha. ¿sabes por qué era? ¿Qué pasó? Estoy escuchando. Mira, escúchame bien estos dos términos, ¿ah? Estos dos términos. Para eso, mira, ve, para eso, un ratito salimos acá, aquí. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te borres, no te borres. Ahí está. Mira por acá. Acá estamos nosotros. Acá estamos nosotros. Oye. Nos vamos alejando. Y para acá tenemos la frontera ¿con quién? Con Ecuador. Ahí está nuestra frontera con Ecuador. Mira, te digo una cosa, ve. Te digo una cosa. Toda la frontera con Ecuador ya estaba delimitada. Delimitada. O sea, ya sabíamos dónde era. O sea, ya sabíamos hasta dónde abarcaba. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no lo habíamos demarcado. Profesor, a ver, ya me confundió, profesor. Delimitación, demarcación, ¿qué? ¿No es lo mismo? No. A veces la gente confunde. Así como cuando a veces se burlaban, no se cayó, se desplomó. Ya, hay una mínima diferencia. Igual cuando me dices, la frontera está delimitada, o sea, ya sabemos cuál es el límite, pero falta demarcar. ¿Ya? Es como si, por ejemplo, tú tienes un terreno al lado del de tu vecino, pero ni tú ni tu vecino han construido nada. Entonces, sí saben cuál parte le corresponde a cada uno, pero no han puesto un muro para decir qué cosa. Hasta aquí es mi terreno y de aquí para allá es su terreno vecino. Igual nos había sucedido a nosotros con Ecuador. Casi todo el territorio de ahí, la frontera, ya tenía los llamados hitos,
que son unos bloques de piedra que se colocan ahí en la frontera y tú dices, a la izquierda, Perú, a la derecha, Ecuador. Punto. Pero faltaba una parte. Y por esa parte se metieron los ecuatorianos y nos generaron, ¿qué cosa? La guerra. La guerra. Por esa parte que faltaba, ¿qué cosa? Demarcar en la frontera. Esa parte más o menos es por donde estoy colocando, ¿qué cosa? Estoy colocando el puntero del mouse. Por acá. Por esta parte faltaba. Y entonces nos fuimos a la guerra. Nos fuimos a la guerra. Y en esa guerra con Ecuador va a destacar, ahora sí, respóndeme rápidamente, un héroe, que es el personaje que está en el billete de 10 soles. El billete de 10 soles más antiguo, no los nuevecitos, el más antiguo. ¿Cómo se llama el héroe? Billete de 10 soles. Ahí está, muy bien, Joyce. Joyce en primer lugar, ahí está. Exacto. José Abelardo Quiñones. Abelardo Quiñones. José Abelardo Quiñones. Él es el héroe del conflicto con Ecuador de 1941. José Abelardo Quiñones González, correcto, él es. Pero lo bueno, que después del conflicto firmamos un documento que se suponía ya. A partir de ahí ya no hay más guerra. Se firma el protocolo de Río de Janeiro. Con ese protocolo de Río de Janeiro entre Perú, Ecuador, Ecuador, Perú, terminó todo, señores. Se suponía, pero después vamos a tener otro problemita también. Pero eso ya después. El protocolo de Río de Janeiro. ¿Sabes quién es? O sea, cuando firman un tratado, ¿ok? Un protocolo, un acuerdo entre dos países, siempre hay garantes. Garantes. O sea, como decir, testigos. ¿Ya? Siempre hay. ¿Ya? Y entonces, acá necesitábamos, ¿qué cosa? Testigos del protocolo de Río de Janeiro. Quienes digan, así, Ecuador y Perú firmaron. Los garantes de ese protocolo, los que garantizaron que esto era cierto, son Brasil, Estados Unidos, Chile y Argentina. Ellos son los que garantizaron y son testigos de que nosotros llegamos a un acuerdo con lo que es Ecuador. ¿Está bien? Garantizado. Protocolo de Río de Janeiro. ¿Está bien? Listo. Y señores, ¿qué más? Jovencito, señorita, ¿qué más? Se crearon los departamentos de Tumbes y Pasco. Tumbes, el más pequeño del Perú, y Pasco, uno de los más altos del Perú, con mayor altitud, ¿sí o no? Cerro de Pasco, ¿entiendes? Cerro de Pasco, imagínate, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cerro de Pasco, imagínate. Ahí está. Tumbes y Pasco se crearon durante el gobierno de Manuel Prado Garteche. Listo. Eso es lo más importante de este gobierno de Manuel Prado, ¿no? Que durará 6 años. Cuando Manuel Prado está ya terminando su gobierno, convoca elecciones. Y al convocar elecciones, sale elegido Pepe Lucho, el presidente Pepe Lucho. Pepe Lucho. ¿A quiénes se les dice Pepe Lucho? Pepe Lucho. José Luis. José Luis, claro. Él se llama José Luis Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero. Ahí está, presidente del Perú. José Luis Bustamante y Rivero. ¿Ok? Arequipeño él. Arequipeño que llega al poder. José Luis Bustamante y Rivero. ¿Ok? Por eso, si alguno de ustedes se apellida Bustamante, una mayor probabilidad es que tengan familia en Arequipa. Familia en Arequipa. Así es.
Probabilidad mayor. A ver, Bustamante gana las elecciones de 1945. Dice, llegó al poder apoyado por el APRA. Pero un ratito, el APRA, por haberse portado mal, en el sentido de incluso enfrentarse a los militares de Sánchez Cerro y Óscar Benavides, el APRA estaba prohibido de participar, ¿ah? Estaba prohibido de participar en elecciones. Prohibido. ¿Por qué? Ah, ya. Lo que pasa es que se habían enfrentado al gobierno de Sánchez Cerro. Eso del tercer militarismo, los militares. Entonces los apristas se enfrentaron. Si te acuerdas, dijimos algo en aquella clase. Dijimos que se atrevieron a matar al presidente Sánchez Cerro. Cuando el presidente Sánchez Cerro los anuló, los eliminó, no permitió que participaran en política. ¿Entiendes? Lo terminaron matando al presidente. Un golosinero se hizo pasar por vendedor de golosinas, valga la redundancia, y se acercó al presidente y lo valió. Eso fue en 1933, 12 años antes que este caso. Y entonces, profesor, si estaban prohibidos de participar en la vida política, en elecciones y todo eso, ¿qué pasó acá? Pasó que para disimular el apoyo del APRA a Bustamante y Rivero, crearon otro partido político con otro nombre. ¿Sabes cómo se llamó ese partido político? Se llamó Fredena. Así se llamó. Fredena. Fredena. Que significa Frente Democrático Nacional. Así se llama. Frente Democrático Nacional. Así es, Fredena. Frente Democrático Nacional. Ese es el partido, Fredena. Y adivina quién conformaba principalmente el Fredena. ¿De qué partido político eran? Que estaban escondiditos ahí. ¿De qué partido político eran? Del APRA, correcto. Eran principalmente del APRA. Eran principalmente del APRA. Eso es. Eran principalmente del APRA. Eso es. Eran principalmente del APRA. Y es por eso que era una cosa a cambio de la otra. Bustamante le dijo a los apristas, si ustedes me apoyan en llegar al poder, entonces yo los vuelvo a la legalidad. Los convierto nuevamente en un partido político legal. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Entonces, de esa manera el APRA regresó al poder. Se llama Fredena, por si acaso. No confundir con otro partido político que por ahí te puede estar diciendo de repente tu papá, tu mamá, que es el Fredemo. Ese es otro. Ese es otro. Fredemo es otro. Ok, el Fredemo es otro, por si acaso. El Fredemo es otro. ¿Ya? De esa manera. El Fredemo es otro. El Fredemo es de un señor llamado Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Pero ya esa es otra historia. ¿Qué más, Bustamante? Bustamante gobernó entre 1945 y 1948. Y su gobierno tuvo agitación social y crisis económica. ¿Sabes por qué crisis económica? Es algo que también ya te he dicho ya. Una guerra internacional donde el Perú no participe, ¿ok? Una guerra internacional donde el Perú no participe, nos conviene. Nos conviene. Suena duro, pero nos conviene. ¿Por qué, profesor? Porque el Perú es vendedor de materias primas.
primas. Exacto. Y como el Perú es vendedor de materia prima, mientras ellos se pelean, necesitan de todas maneras materia prima. Y uno de los países que más vende materia prima, ¿quién es? El Perú. Así es. Por Perú. eso nos conviene, ¿no? Entonces, profe, si nos conviene, ¿por qué dice crisis económica? Dice crisis económica porque la guerra ya acabó. La guerra ya terminó. Y si ya acabó y ya terminó, ya no nos compran de la misma manera. Y si ya no nos compran de la misma manera, caemos en crisis, pues. Así de simple. Así de simple. Eso es lo que ocurre. ¿Está bien? ¿Qué más con José Luis Bustamante y Rivero? ¿Qué más? Lo más importante de su gobierno fue el establecimiento de la ley de las 200 millas marinas. Las 200 millas marinas. La ley de las 200 millas del mar peruano. Así es, eso es. La ley de las 200 millas del mar peruano. Así es. ¿Qué es eso, profesor? Lo que pasa es que este gobierno se interesó por cuidar nuestros recursos que había en el mar. Y se dijo que 200 millas era el territorio marítimo que era cuidado por el Perú. Con eso cuidábamos todo lo que hay en nuestro mar, o sea, cuidábamos la cuestión de la pesca. Pero una cosa más. Dice claramente, esas 200 millas incluye el mar, el subsuelo y el aire que existe sobre ellas. O sea, todo con referencia a las 200 millas. Todo con referencia a las 200 millas. Y la pregunta va para ti. Aparte de peces, algas, animales marinos y demás que el Perú pueda vender de su mar, ¿qué otras cosas puedo encontrar en el mar? Ya sea en el aire, en el suelo, subsuelo o en el propio mar. ¿Qué otra cosa económicamente favorable al Perú puedes conseguir? Que el Perú pueda vender. ¿Qué otra cosa? A ver. Petróleo. Muy bien, petróleo, muy bien. Petróleo, muy bien. El petróleo está en el subsuelo ahí. Está en el llamado Zócalo continental. Cuando vamos a Piura, por ejemplo, ahí vemos unas plataformas petroleras. Están sacando el petróleo del Zócalo continental. ¿Entiendes? Entonces, por eso, no solamente es cuidar a los pececitos, cuidar a Nemo, no. Sino es cuidar también el petróleo, por si acaso. O sea, todos los recursos. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Se creó la empresa de petrolera estatal llamada Petroperú. Aunque hay que ser directos. Aquí, Petroperú se llamaba ¿qué cosa? Se llamaba Empresa Petrolera Fiscal. Así se llamaba. Empresa Petrolera Fiscal. Profesor, Dime. por mi casa hay hay un Petroperú. No te escuché, están taladrando acá al costado. ¿Hay qué cosa? Por mi casa hay un Petroperú. Ah, un grifo. Ajá, un grifo grifo. Petroperú, claro. Ese petróleo de ahí, de Petroperú, lo traen desde Piura, de la refinería de Talara, o lo traen de la selva a través de un tubo grande que se llama oleoducto, que viene de la selva hacia Piura y de Piura lo traen en embarcaciones hacia Lima. Petróleos del Perú. Ok, ¿qué más? Uy, ¿qué pasó? Ahora sí. Bien, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener también cosas que acá no están, pero lo vamos a colocar.
Por ejemplo, aquí va a dar la creación ¿de qué cosa? La creación de, bueno, en este caso construcciones, discúlpame, construcción de la unidad vecinal número 3. La unidad vecinal número 3. ¿Qué cosa es eso, profesor? Unidad vecinal es un conjunto de viviendas. O sea, se le comenzó a construir viviendas a los obreros para que puedan tener un lugar adecuado para poder vivir. Y uno de los ejemplos es la unidad vecinal. La unidad vecinal. Conjunto de viviendas para trabajadores, para obreros. ¿Qué más? Ley del llanaconaje. ¿Qué es eso, profesor? Ley del llanaconaje. Es el intento de acabar con la servidumbre. Eso es. El intento de acabar con la servidumbre. Eso es. El intento de acabar con la servidumbre. Profesor, disculpe, ¿qué es la servidumbre? Lo que pasa es que en el Perú de aquellos tiempos había, ¿qué cosa? Sobre todo servidumbre y no trabajos. Te voy a hacer que lo reconozcas. Es más o menos cuando mi abuelo me contaba, no sé si tu abuelo también, abuela, te han contado alguna vez, o tu tío mayor o tu mismo papá, que antes iban a trabajar a chacras, en la sierra o en la selva o en el interior acá de Lima mismo, y trabajaban cosechando, sembrando, cuidando, pasteando los animales, y a cambio de ese trabajo no le daban plata. No le daban plata. El patrón, ¿qué decía? A ver, Bejarano, mi abuelo, ¿no? Bejarano, ha venido con tus dos hijos, ¿no? Tus dos hijos a trabajar en el chacra. Ya, listo. A ver, venga, tráeme un saco de trigo. Dale un saco de trigo, dale un saco de papa, dale ahí medio saco de oyuco y dale uno de los becerritos ahí. Dale un becerrito también, ya se merece ya por su trabajo que hace. Un becerrito, dale. O sea, te pagaba ¿con qué? Con cosas. ¿Entiendes? Con cosas. No recibías dinero. No recibías. Venía la otra cosecha, la otra siembra, igual. Te doy trigo, te doy cebada, te doy tu quinoa, pero no te pagaba en plata. Eso, aunque no lo creas, eso es una forma de explotación. Eso se llama servidumbre. Eso es llanaconaje. Con esa ley se intenta acabar con eso. Se intenta acabar con eso. Prohibiendo que se le pague así a los campesinos, indígenas y demás. Pero eso continuó todavía, pues. Pero es un intento siquiera de acabar con eso, pues, con la servidumbre. O sea, la cuestión está, si tú trabajas, ok, exacto, explotación a la servidumbre, así es, Carmen, así es, explotación a la servidumbre. Si tú trabajas, te tienen que pagar con dinero. Ese es el sistema actual. Y desde mucho tiempo atrás, ¿eh? Pero la cuestión está que acá todavía pensábamos que estábamos en tiempos muy antiguos, pues. Así es. Y la última, chicos, dijimos al inicio, decíamos que el APRA apoyó a Bustamante. Ponte a pensar tú eres el APRA. Y tú apoyaste a Bustamante para que llegue al poder. Lo ayudaste a llegar al poder. Bustamante ya llegó al poder. Bustamante ya es el presidente. Tú, como APRA, ¿qué quieres? Tú como aprista, tú como miembro del APRA, ahora que Bustamante llegó al poder, ¿qué quieres? ¿Qué deseas ahora? Ya te legalizaron todo, pero ya, ¿qué quieres? ¿Qué más? ¿Qué crees? ¿Qué más puedes querer?
¿Qué será? Ayudaste a alguien a llegar al poder. Ahora, ¿qué quieres? El Muy, pago. muy bien en el chat, muy bien en el chat. Leonardo, correcto. ¿Poder? Poder. Claro. ¿Quieres poder, pues? ¿Quieres poder? Todavía te vas a atrever a decir, Bustamante Rivero, el presidente, ha sido gobernado por mí, con los votos del APRA. Ha sido gobernado por mí, por los votos del APRA. Así es. De esa manera. Entonces, ¿qué quieres? Poder. Poder. Ahora, tú eres Bustamante. Te piden compartir el poder. Tú tienes dos opciones. O dices sí, ok, o dices no. ¿Qué crees que dijo Bustamante? No. Habla el chat. No. No, habla el audio. No. No, exacto. No. ¿Y eso causó qué No. cosa? Crisis política nuevamente. ¿Por qué? Porque los amigos del presidente, los que le ayudaron a llegar al poder, van a enfrentarse al presidente. Enfrentamiento con el APRA. Así es. Enfrentamiento con el APRA. Enfrentamiento con el APRA. Tanto así que incluso el APRA intentará acabar con el presidente Bustamante. Acabar con el presidente Bustamante. Había enfrentamientos entre los apristas y la policía en Lima, enfrentamiento constante, ¿ok? Hasta que vino alguien y dijo, acá estos señores no saben convivir con el poder, no saben, no saben tener la capacidad de gobernarse, no. Otra vez vamos a poner las cosas en orden, ¿Y quién crees que dijo eso? Vamos a poner las cosas en orden. Se acabó este gobierno de Bustamante. Los regresaron al poder. Los. ¿Apristas? No. ¿Quiénes agarraron y entraron a la fuerza? Y acá, mira, ve. ¿Los generales? Los generales, o sea, los ¿Militares? Exacto, Los militares. exacto. Y entonces, muchachos, el 27 de octubre, ante el caos que vivía el país, el 27 de octubre de 1948, otra vez un golpe de Estado liderado por el militar llamado Manuel Odría. El general Manuel Odría, que gobernará desde 1948 a 1956, derrocando al presidente que estás viendo en pantalla, sacándolo del poder al presidente Bustamante, ¿ok? Iniciando el ochenio de Odría, los 8 años del gobierno del señor Odría. Eso es lo que va a ocurrir y ahí comenzará el gobierno del señor Odría, que es un gobierno que ya vamos a tocar en la siguiente clase.